Haber vencido la lluvia, no dejarse ablandar por unas cuantas gotas infernales. Realmente este es un momento muy especial. Tener a Juan Pablo Parra acá con Miguel Castillo y con Daniel Canal hacen de este evento algo demasiado importante. Gracias a ustedes también por estar aquí. Sé que están apoyando a nuestro querido Juan Pablo Parra, que es el... Me recuerda las épocas en donde la gente vitoreaba por Fabio Parra. Pero este Parra es... Este sí es un ganador. No, saludamos también a las personas que nos están viendo en el Facebook Live, realmente muy conmovidos. Obituario fue un libro que llegó a una convocatoria, a un premio, al primer premio RH Moreno Durán Sub-35 Colombia, con alrededor de 90 manuscritos más. Pasó por una selección, digamos por una lectura inicial de unos prejurados. Después pasó por otra lectura ya de unos jurados en una semifinal, y después fue el flamante campeón ante los ojos de nada más ni nada menos que Luz Mari Giraldo, Sergio Campo, y ante mis propios ojos. Mi nombre es Eduardo Bechara Navratilova, soy el director de Escarabajo Editorial, y bueno, sí, démosle ese aplauso al ganador. Bueno, mi querido Juan Pablo, la verdad que qué lindo momento, te veo un poco pálido, pero ya te va a entrar color tan pronto empieces a hablar. Bueno, la verdad que, mi querido Miguel, pues te dejamos a ti con la presentación para que hagan un diálogo muy interesante, muy enriquecido, muy profundo acerca de este libro con nuestro querido Daniel Canal. Valga la pena decir que Daniel Canal es segundo lugar del Premio Nacional Sub-35 de novela Germán Espinosa. Publicamos una novela de él, 3 mujeres, 2 balas y un amorcito japonés, el viernes acá en la Filmo también, de forma que Escarabajo Editorial está cumpliendo su objetivo, que es el de promover, lanzar, publicar, abrirle una puerta de salida a los jóvenes talentos colombianos. Mi querido Miguel. Gracias, Eduardo. Quería empezar, pues, antes del texto que tengo acá preparado de la presentación del libro, mencionar la importancia, creo, de los premios literarios. Juan Pablo, este es su primer libro, y que días estábamos charlando, y no se imaginan lo difícil que es que un libro sea editado, sea publicado. O sea, que un autor, sin ninguna alianza, sin pertenecer a ningún cogollito literario, sin tener ningún amigo importante, entre comillas, y que logre ser publicado en Colombia, es muy jodido. Y los premios literarios ayudan. Y eso yo creo que es maravilloso en lo que hace Escarabajo. Tenemos acá 2 autores jóvenes cuyo premio ha permitido que su trabajo, pues, lo podamos leer. Y eso realmente es hermoso. Más, pues, como decía, ¿no? En un país donde de verdad es muy jodido publicar. Y ahora sí, con eso quiero leer una pequeña presentación sobre el libro. Obituario: la muerte en 9 cuentos. Antes de hablar de Obituario, libro ganador del primer lugar del primer premio de cuento RH Moreno Durán, de la editorial Escarabajo, que amablemente nos ha convocado hoy a la Feria del Libro, quisiera pedirles a quienes están presentes, como a los que están detrás de las pantallas de sus computadores o celulares, que imaginen un lugar cualquiera del mundo, un lugar que sea común para ustedes, como sus casas, la escuela de la infancia o el barrio y las calles en las que han pasado la vida entera. Ahora les quiero pedir que olviden el nombre de esos lugares como los de cualquiera que funcione de indicio
para mencionar un país específico. El espacio sigue existiendo, pero los nombres que podríamos identificar con cualquier idea de nación o patria, lugares no solo ambiguos sino perversos, desaparecerán estos para ser reemplazados por uno cualquiera de su propia imaginación. Por ejemplo, cambiemos a los amados y apestosos cigarrillos Piel Roja por unos llamados Comanche. Cambiemos Casucao Ciudad Bolívar por algo como Bellavista. Cambiemos incluso el nombre de los dueños de la muerte, como los paramilitares o las guerrillas, por los Caínes o los AK-47. Cambiémoslo todo, pero sigamos acá. Esto que hemos hecho es solo una parte de la tarea realizada por Juan Pablo Parra en los cuentos que conforman el libro Obituario. 9 cuentos en los que un país imaginado, al mejor estilo de William Faulkner, con su impronunciable Yonapatagua, o como se diga, aparece para recordarnos que no importa el lugar en el que estemos, igual nuestra vida siempre corre peligro. La ciudad, los pueblos escondidos en las montañas, así como los caminos solitarios del llano y los ríos en los que los muertos pasan como ramas caídas al agua, todo lo que allí sucede pertenece a un universo violento en el que Colombia es apenas uno de sus territorios. El mundo presentado por Juan Pablo abarca una violencia que se da por igual en otros países y tiempos de la realidad humana. La guerra y la impunidad, al igual que la sangre, el miedo y la muerte, son una herencia que palpita con fuerza al interior de todos nosotros, sin importar nuestro origen. Los paramilitares de Colombia, reconocidos algunos como águilas negras, son apenas un grupo de aves de una misma especie que vuela sobre el mundo entero. Quizá por esto es que los cuentos que conforman este libro han sido leídos por varios lectores como crónicas periodísticas. Así los lugares y las personas que se mencionan no existan. Creer que un cantante de trap llamado Narciso Guerra existió es un ejemplo de la confusión natural que puede sucedernos al leer el cuento homónimo del cantante asesinado en el barrio Bellavista. Algo curioso en esta lección de ficción sobre realidad es el protagonismo constante de la prensa en la mayoría de estos cuentos. Un periódico, un programa de radio y un periodista como narrador o punto de vista del universo imaginado pareciera retumbar no solo como responsable de la posible confusión anteriormente mencionada, sino especialmente como señal de aviso sobre una profesión peligrosa y muchas veces, por no decir que siempre, mentirosa. Obituario es el primer libro de Juan Pablo Parra, a quien tuve la fortuna de conocer en la Universidad Nacional como compañero de la maestría en Escrituras Creativas. Este libro es el proyecto de tesis que inició hace 3 años y la paciencia y el estudio se reconocen en cada cuento. Un oficio de artesano y un conocimiento del género que es la muestra de años de estudio, lecturas y reescritura, todo en silencio. La influencia de autores como Juan Rulfo, Hernando Telles y Rubén Fonseca, así como el mismísimo Goya y su serie de grabados llamados Los Desastres de la Guerra, aparecen para ser los referentes de un autor que con este primer libro se suma a la nueva ola de autores colombianos como Daniel Ferreira, Julien Pachico y Laura Ortiz, quienes retratan de maneras particulares la realidad violenta de lo que somos. Bienvenidos a Obituario. Yo quiero empezar precisamente con una pregunta. El libro tiene un detalle genial, y es esto que les decía de la prensa. Siempre hay como un periodista, hay una duda entre si es el mismo periodista o son diferentes. Y yo me preguntaba sobre esa experiencia en el libro. ¿Por qué escoger a la prensa? ¿Por qué escoger a un periodista? Que son los que se supone que dicen la verdad, ¿no? Que son nuestros referentes para conocer la realidad de lo que sucede más allá de lo que podemos ver. En un país como el nuestro, creo que muchos de los que nos hemos dedicado a la literatura hemos pensado también en trabajar en el periodismo alguna vez. Pero tu libro parece un desencanto hacia el mundo de la prensa, por ejemplo, en el cuento Resurrección, donde se alcanza a percibir un tono de agarrando pueblo en el periodista protagonista.
¿Esto fue lo que sentiste en tu experiencia como periodista? ¿Una especie de culpa sobre el oficio? Bueno, pues yo, la verdad, no soy periodista, soy abogado, soy activista, y soy orgulloso de eso, la verdad. Y sí, pues no voy a negar que hay una influencia grande del periodismo en muchos periodistas por dos razones. La primera es porque fue lo que se me hizo en algún día y quise hacerlo en realidad en la ficción, lo que no pude hacer en la vida real, porque no era bueno, no era un buen periodista y pues si uno no es bueno en lo que está haciendo debería hacer otra cosa que también le guste. Y eso fue lo que en parte hice yo y creo que lo hice bien porque Miguel lo decía y varias personas me han preguntado si muchos de los cuentos pasaron en la vida real. En la vida real yo mandé el libro a otras editoriales y me respondían que las crónicas estaban buenas y yo, pero es que son cuentos, o sea, todo está inventado. Luego mi editora aquí en Escarabajo un día me preguntó, pásame las transcripciones de las entrevistas y yo, ¿cuáles entrevistas? Yo me inventé todo. Entonces, pues, en cierta forma, esa es la primera razón, como que intenté lograr de esa forma lo que no logré en la vida real, pues por mis incapacidades, porque no soy periodista, y por otro lado porque comencé a escribir este libro hace mucho tiempo y lo escribí en las noches mientras trabajaba en la FLIP, que es la Fundación para la Libertad de Empresa. Entonces pues era inevitable que lo que hacía en los días, cuando escribía en las noches a escondidas, pues se colara. Entonces hay un poco de desencanto, tal vez por mi propia frustración, como no sea el periodismo, sino hacia tal vez mi capacidad para hacerlo. Pero bueno, esa es la razón de la influencia tan grande de la no ficción en un libro de ficción. Juan Pablo, yo primero quería felicitarte. Es un libro espectacular. Y además, qué chévere ver a todos ustedes que están acá, que nos convoquen la literatura. No les di las gracias, perdón. Entonces, siempre creo que es muy bonito que la gente se reúna por algo tan chévere como es un libro, como es. Yo creo que los libros y la literatura nos salvan la vida. Y qué chévere que hoy estemos con Juan Pablo celebrando Obituario, que además los libros salvan la vida, pero tú acá hablas de la muerte, y la muerte ronda todo el tiempo los cuentos. Y yo quería preguntarte, ¿cómo es ese universo que construiste? ¿Por qué quisiste, digamos, mostrar esa realidad, esa violencia, un mundo muy cruel, que es un universo que existe en todos los cuentos? Si bien cada uno de los 9 cuentos son independientes, son autónomos, son historias cerradas, cada una, digamos, bajo su lógica, sí comparten ese universo. Y me parece, digamos, que es un gran logro que tiene el libro, porque cuando uno lo termina de leer, leyó 9 cuentos, pero sobre todo le quedan muchos. Y quería preguntarte, ¿de dónde sale ese universo? Bueno, eso se lo debo a un escritor estadounidense que se llama Ray Bradbury, que escribió para mí el mejor libro de cuentos que he leído, que se llama Crónicas Marcianas. Crónicas Marcianas son unas crónicas sobre los viajes de los hombres a Marte y de cómo fallamos y destruimos también Marte. Y esos cuentos, que están organizados cronológicamente y tienen los nombres de los años y de las misiones, cuando yo lo terminé de leer me impactó mucho que, a pesar de que había leído 11 cuentos diferentes, había leído solo una historia de cómo la humanidad había intentado conquistar Marte. Entonces, cuando yo comencé a escribir mis cuentos, pues yo dije, bueno, si Ray Bradbury, que es un genio, lo pudo hacer, yo que no, lo voy a intentar. Y un poco por eso intenté crear ese mundo. La otra razón es que yo no quería que mi libro hablara de Colombia, porque los protagonistas de mis cuentos no son países, sino son personas. Entonces, un poco creando un mundo aparte para que mis personajes vivieran, sentía que les iba a proteger un poco de que dijeran, esto es como colombiano, o esto es tal persona, o esto es tal lugar. Yo quería que se fijaran en los personajes que estaba intentando retratar, y por eso también creé un espacio separado para ellos. Muy cruel, sí es cierto, pero sí intenté. Bien, para continuar con lo de el tema de la muerte, efectivamente todos los 9 cuentos la muerte es protagonista, se puede decir, pero yo siento que realmente no es la protagonista, ¿no? Como que es más la historia el que sobrevive, ¿no? Lo siento mucho en el último cuento, que se lo recomiendo, el de Te lo pido por favor, por ejemplo, que es el relato de una señora que llama a un programa de radio, ¿sí? Y solo quiere saber, como que le dé el mensaje al hijo, que por favor que llegue a la casa, ¿sí? En ese sentido, es en qué momento vos como autor
decides escribir relatos donde la muerte, a pesar de que es importante, realmente no es la protagonista, sino es el que queda vivo. ¿Fue desde el inicio o en qué momento del proceso eso sucedió? Pues yo creo que en general yo soy bastante macabro, mis gustos son bastante macabros, o sea, yo lo que más leo son novelas policiales y pues en las novelas policiales comienzan con un muerto. Y las películas que más veo son western, que son películas donde al final hay un muerto. Entonces sí, es un poco una fijación que yo tenía, pero también porque me parece que es una forma fácil, y esto es una confesión como de mal escritor, pues es una forma fácil de crear el conflicto. Hay un man en Londres que decía que una historia sin un muerto es una literatura sin vida, porque la muerte es lo más irresoluble, entonces es lo más fácil de poner a tus personajes frente a la muerte, entonces ya tienes un conflicto y cuando eres un mal escritor te queda más fácil desarrollar el resto de las cosas. Entonces, pues sí me interesaba, como ya les dije, más hablar de las otras personas que estaban expuestas a ese tipo de violencia. Yo les acabo de decir que me gusta mucho el western y dije que es una historia donde al final hay un muerto, pero eso es una mentira. Los westerns son historias de vaqueros, sino son historias de personas que buscan su dignidad y su libertad a pesar de la violencia. Y eso es lo que pasa en casi todos mis cuentos. Entonces, por ejemplo, el cuento que tú me narrabas se me ocurrió una vez que iba para algún trabajo y una persona llamó a la radio y estaba desesperada porque no le colgaran y el periodista solo le quería colgar y la señora se notaba que le pasaba algo terrible pero que a nadie más le importaba. Entonces yo dije, bueno, pues es una gran historia y pues como soy un mal escritor, pues puse un muerto de por medio y ya. pero bueno, es un poco eso, es una fijación previa que tengo, me creo un narrativo fácil y también es una impresión del mundo que me rodea que a veces siento que es excesivamente cruel. Tú dices que no es Colombia, pero yo creo que sí hay mucho de Colombia en el libro. Y quería preguntarte cómo es esa relación, digamos, si tú querías hacer una crítica con el libro o hacia dónde iba, porque yo siento que hay una segunda intención en narrar esta violencia, en narrar este mundo que nos estás contando es creado. Pero no sé si sea como una especie de crítica o algo que querías hacer, que justamente me pareció muy interesante que dijeras que no es Colombia. Y te lo pregunto porque hay un escritor peruano, no sé si lo conozco, se llama Bryce Echenique, que él decía que cuando estaba escribiendo en los 60, 70, 80, todos los autores latinoamericanos de la época eran muy críticos con la realidad de sus países y lo que estaba pasando. Y él decía, yo no soy activista político, yo no quiero hablar de política, yo no quiero hacer una crítica a lo que está pasando. ¿Eso me hace mejor o peor escritor? Yo tengo que hacer una reflexión sobre la realidad o no. Y para cerrarles la anécdota y que respondas, el Echenique al final lo que dijo fue, no hay un buen escritor, no necesariamente tiene que hacer una crítica, porque yo me encontré, citando a Echenique, a Cortázar en París, y Cortázar como persona era muy crítico y digamos sobre Argentina y sobre la política, pero como escritor no, porque su literatura iba por otro lado. Y cuando Echenique dice que él entendió que podía hacer esa diferencia, se puso a escribir y dijo, ahí me volví un escritor, cuando caí en cuenta que no necesariamente tenía que hacer una crítica de la sociedad, que había otras formas de literatura. Quería preguntarte con eso, ¿tú cómo lo ves, cómo lo sientes y hacia dónde va el libro? Porque aunque dices que no es Colombia, yo sí creo que hay una mirada interesante, importante sobre un país. Pues entonces, espero que lean el libro y cuando lo lean es innegable, o sea, no les voy a mentir, siento que obviamente no hay mucho de Colombia en el país sin nombre que yo creé. Pues yo soy colombiano, he vivido toda mi vida en Colombia, todas las personas que amo están en Colombia. O bueno, en lo que es Colombia para mí, yo no conozco todo Colombia, yo no sé, no he ido al Amazonas, no he ido al llano, entonces ¿cómo voy a saber cómo es un país? ¿Cómo voy a criticar todo un país que yo no conozco? Además, yo conozco pues Bogotá más o menos, mi patria es La Fragua, el barrio de mi familia, entonces Escobar, Pablo Escobar, eso es lo que me interesa, entonces un poco centrarme en el país, hacer una crítica general a la política es algo que creo que me sobrepasa, que no me interesa mucho como la literatura, y creo que cuando yo estoy viendo arte y me meten una bandera roja en la mitad
o me meten en un discurso, yo no sé, de cualquier persona de una bandera azul, por decirlo el color obvio, me fastidia mucho. Yo puedo leer algo que sea bastante de derecha, siendo yo más o menos de izquierda, y si es hermoso, me parece hermoso y lo voy a publicar y lo voy a valorar y voy a hablar de eso y probablemente me enamore de la obra. Entonces, como que me cuesta un poco aceptar que sí, que mi libro tiene mucho de Colombia, que en últimas también refleja mi visión sobre la situación de violencia del país. Entonces, tal vez a pesar de que mi intención no era esa, lo terminé haciendo porque me era inevitable por mi constitución, por la forma en la que pienso, por la forma que fui educado en la Nacional, por a lo que me dedico. Entonces tal vez es la dualidad entre lo que intenté hacer y lo que logré hacer, y lo que logré hacer tal vez fue una crítica a pesar de que no lo quería hacer explícitamente. Siguiendo un poco con lo que se estaba preguntando anteriormente, yo siento que también esa decisión de Juan Pablo tiene que ver con un afán del oficio, o sea, como que lo veo, la respuesta que acaba de dar es esa, ¿no? También, o sea, yo siento que Cortázar incluso sí falla cuando Cortázar se vuelve muy político y mete la política en sus cuentos, ¿no? Recuerdo un cuento que él, pues, el protagonista es alguien que va y toma fotos de Nicaragua y resulta ahí hablando, pues, de la opresión y no sé qué, o sea, cuento poco, ¿no? Yo creo que puede suceder y quizás por eso también esto pasa en la obra de Juan Pablo, como a tratar de no remarcar tanto de dónde se proviene. Pero mi pregunta entonces a eso es, ¿surge en qué momento esa elección también de autor? Porque es una elección de autor. Y esto tiene relación con el hecho de que vos estudiaste, pues, escritura, es decir, la escritura creativa como un lugar de la escuela, un lugar como de enseñanza, ¿afectó tu decisión como autor sobre esta obra? ¿Tiene algo que ver con esta clase de lecciones, por ejemplo, de no dar un nombre específico, de no remarcarse tanto esto de un bando o de otro, precisamente para que sea abierta la lectura? Pues, a ver, yo comencé una maestría en escritura creativa en la Universidad Nacional, maestra que tengo dignamente abandonada. Y la verdad es que yo cuando entré a la maestría tenía varios de los cuentos que ahora se publican escritos y los trabajé en la maestría y mejoraron notablemente. Entonces sí, hay una influencia. Pero creo que es limitada, uno, porque los primeros cuentos no en el orden que los presentamos, sino en el orden que yo los escribí, ya estaban escritos antes de que llegara a la maestría. Y cuando abandoné la maestría por plata y por muchas cosas, los seguí escribiendo el libro y lo terminé a escribir yo solo en mi cuarto en las noches. Y que cuando mi papá entraba, yo tapaba el computador. Entonces, si hay elecciones de narrador y aprendizajes de la maestría, por supuesto, y de hecho hay uno o dos cuentos que surgen de ejercicios de la maestría, como el de Narciso Guerra, que tenía que escribir un mito antiguo y minorizado. Entonces, pues, no les voy a spoilear, pero pues Narciso Guerra, ¿no? Entonces, sí, no, o sea, creo que ese espacio sin duda me permitió mejorar en muchas cosas, pulir muchas cosas, borrar muchas cosas, conocer a gente que me apoyó y que está aquí hoy, gracias. Pero no creo que se deba solo a eso, porque en últimas creo que es muy anterior y muy posterior la obra a mi paso por la maestría. Sin embargo, quiero agregar algo. El encuentro con el otro es valioso, es decir, tener otros lectores ha sido importante, por ejemplo, en el desarrollo final del libro. Sí, sin duda, o sea, un cuento que yo escriba solo es mucho peor que un cuento que hayan leído muchos de mis compañeros, excompañeros de la maestría o las personas a las que yo le haya confiado el texto antes de publicarlo, porque yo creo que tienen un gran criterio. Y eso es porque cuando uno escribe y escribe a solas, piensa que es muy bueno. Entonces, cuando lo ven otras personas, dicen esto apesta, y se lo dicen a uno. Y le dicen esto apesta, no sé, porque el personaje llora mucho. Y entonces mi reacción es: no, ¿qué les pasa? Mi personaje no llora mucho, ustedes no saben ni mierda de literatura. Y luego me voy a mi casa y me acuesto a dormir y pienso. Bueno, tal vez sí llora mucho, ¿no? Y me paro el otro día y lo comencé a leer y está llorando desde la primera página hasta la última y digo, puta, lloraba mucho. Entonces sí, cuando alguien lo lee a uno, lo enriquece porque le hace ver las falencias que uno solo no puede
no puede encontrar, es escribir. Uno piensa que es solitario, pero las grandes obras tienen que estar acompañadas por alguien. Yo no incluye agradecimientos, pero deberíamos incluir. Qué lindo. No, yo creo que algo muy interesante que tiene el libro es que cuando uno lo lee se siente que es un libro pensado y que hay un proyecto detrás. Que eso pasa mucho con los libros de cuentos, que hay veces uno lee un libro de cuentos, es muy raro porque son historias independientes. Hay veces uno lee libros de cuentos y siente que es una recopilación de cuentos que no dialogan entre sí. Acá yo siento, y con lo que hablábamos ahorita de la construcción de ese mundo, que hay un proyecto y hay un concepto y hay una apuesta que engloba todos los cuentos que uno como lector lee. Y además hay algo muy interesante que quería preguntarte, ya como por ese oficio del quehacer, y es que si bien comparte el universo técnicamente, todos tienen una apuesta diferente. Como que siento que se trata de innovar en cada cuento con algo. Entonces hay unos que es el formato, que está escrito como si fuera una entrevista, otros van por el narrador, hay unos en primera persona, en tercera persona, unos están en presente, otros están en pasado. Entonces quería preguntarte cómo es ese proceso, cómo fue esa concepción de los cuentos, más allá de la historia, sino de poner esa historia, digamos, como las reglas del juego al momento de narrar, porque en eso el libro es bastante diverso. Bueno, eso fue un intento mío por no repetirme desde mi primer libro. No lo logré porque los libros efectivamente se parecen mucho a algunos de los cuentos. Entonces sí, yo la verdad intenté como para darle un dinamismo a las historias que en efecto están muy relacionadas las unas con las otras, cambiar la forma en que las estaba contando. Entonces hay un cuento en segunda persona que es bastante difícil de leer, pero está así porque yo quiero que se pongan a pensar qué le pasaría a una persona que la amenazan de muerte, y eso solo se puede hacer cuando estás pensando en esa persona, y cuando tú lees tienes que pensarla en el tú, o sea, yo tengo que decirte a ti que pienses como esa persona. Cuando lo hice en primera persona era porque me interesaba dos cosas: uno, mostrarles desde lejos el personaje, y también mostrarles mis reflexiones acerca de ese tema. Cuando está en primera persona casi siempre son mis confesiones escondidas, y sobre todo si están en pasado, ahí tatazo, ¿no? Y los que están en tercera persona era como por variar y porque es la más fácil, ¿no? Es como esto sale más rápido y tal vez porque merecían pensarlos un poquito más, pero sí hay un esfuerzo mío grande por tratar de que no todos los cuentos estuvieran narrados de la misma forma para que, pues no sé, el libro fuera más bueno. Pues creo que es más interesante así. Bueno, antes de pasar como con otra pregunta muy sencilla y pedirle pues a Juan Pablo que lea un fragmento de alguno de los cuentos, también quisiera invitar pues a la gente que está acá, porque hay que celebrar que haya tanta gente, eso es hermoso, que haya tanta gente en el lanzamiento de un primer libro, de un autor joven, que vaya pensando también las preguntas que tal vez tenga pues para el autor, ¿no? Para Juan Pablo. Yo quisiera sumar una, y es las influencias. Yo me arriesgué ahí, yo dije, yo metí a Goya, yo pues en el cuento, Goya cabe. Sí. Pero sí, hay un cuento que tiene una descripción, una imagen que es muy de Goya, que es la del árbol. Es una imagen de una escuela ardiendo en llamas, y hay cadáveres pues en un árbol colgando, y pues eso es uno de los grabados de Goya técnicamente, pero eso es lo que yo identifico y me invento, ¿sí? Como Rubén Fonseca y Hernando Telles. ¿Cuáles son tus verdaderas influencias literarias para este libro y en general, más allá del estilo de este libro, porque esta es una voz, no creo que sea la única? Pues bueno, ahí le pegaste a dos. Hernando Telles es un escritor colombiano como el 40 que escribió un libro que se llama Cenizas al Viento, y la primera parte son libros sobre la violencia, entonces sí, lo robé un montón.
También está Rubén Fonseca, que es un escritor brasileño muy policial. Ya les dije que amo leer policiales, entonces como lo leo tanto, seguramente lo copié sin querer por aquí y por allá. Creo que me influenció mucho y me di cuenta después, aunque lo había leído antes, Truman Capote, sobre todo un texto cortico que se llama Ataúdes tallados a mano. Yo lo volví a leer luego de leer el libro y dije, uy, marica, grosero. Eso no se hace. No debería decir groserías porque hay niños, así que perdón. También hace poco leí una escritora mexicana que se llamaba Fernanda Melchor, que escribió, creo que la mejor novela que leí en los últimos 2 años, que se llama Temporada de Huracanes. Y cuando la leí se parece mucho a, sobre todo, a algunos de mis personajes de mi texto. Creo que me influenció mucho, como ya les dije, el western y el cine policial. Crónica de la muerte anunciada es un libro que me influenció un montón, o sea, es que es súper obvio. Yo de haberlo puesto como una de esas citas iniciales, pero es que era demasiado spoiler, entonces yo creo que esos, pero Hemingway, sin duda, los nombres del cuento de los pescadores están sacados del Viejo y el Mar. Yo creo que por ahí, pero creo que cuando uno me lee es fácil encontrar en quién estaba pensando o quién había leído antes. Hay algo que yo creo que es muy interesante de estos espacios, y es que uno normalmente, cuando lee, no tiene la oportunidad de conversar con el autor sobre de dónde viene la obra, de por qué la hizo, cómo la hizo, y cómo es ese proceso digamos, de creación. Yo les cuento, yo soy profesor de literatura, y en una lectiva que dicto, los ejercicios más chéveres de escritura creativa son cuando podemos hablar con los autores y los estudiantes les pueden preguntar al autor por qué hizo lo que hizo, cómo lo hizo, cómo poder ver esa arquitectura detrás de los cuentos, detrás de las novelas. Y creo que ahí es cuando uno más aprende, porque todos nos enfrentamos cuando escribimos a los mismos problemas, a ver por dónde arrancar, que uno se bloquea, que la página está en blanco, y cada uno como que se mata las pulgas a su manera. Entonces eso es chévere poder conversarlo con los autores. Y quería preguntarte cómo es tu proceso de escritura, cómo te organizas, cómo piensas las historias, cómo es ese paso a paso para que hoy en día, digamos, podamos tener acá Obituario. Bueno, pues yo soy muy organizado, creo que soy algo así corrigido, entonces yo tengo todo planeado antes de empezar. Casi siempre empiezo porque algo pasa que llama mi atención. Entonces, pues les contaba que el cuento de la mujer que llama a la radio es porque un día yo iba al trabajo y escuché a una mujer que llamaba al radio y que estaba desesperada porque la escucharon y los periodistas no querían. Y de ahí parto. Otro ejemplo que me gusta mucho es, yo salía con una chica que vivía en Bosa y era profesora en Bosa. Y entonces un día estábamos por ahí dando una vuelta y ella me dijo, imagínate que hoy en el colegio encontré a 2 niños con 1 millón, tenían mucha plata. Y yo, ¿cómo así? Eso es un cuentazo. Y ya, ¡pum!, probado. Entonces, digamos que de ese momento inicial que me llamó mucho la atención, comenzó a pensar como por dónde se podría ir y necesito tener el final. Casi siempre necesito saber la última frase. Entonces, casi siempre me sé la última frase y parto el cuento en partes y todos los días escribo una partecita y al otro día leo esa parte y escribo la siguiente y leo esa parte y escribo la siguiente, leo esa parte y escribo la siguiente hasta que la termino, convencido que está buena y es cuando otra vez más la lee y me dice está todo mal. Pero es un poco así, ¿no? Lo pienso mucho desde antes porque soy así, o sea, soy muy socorrido y ya. Vale, no, es que eso es muy interesante lo que les digo, normalmente no tiene la oportunidad de saber eso que está detrás del producto final. Yo creo que un buen escritor es una persona que tiene algo para decir y conoce todas las herramientas técnicas para decir lo que tiene en la cabeza. Que tiene que haber una conjunción entre fondo y forma, porque solo uno no es suficiente. Y yo por eso he halagado tanto la forma que tienen los cuentos, porque se siente. Yo creo que acá estamos viendo el nacimiento de un gran escritor, sinceramente.
lector siente que hay algo que a uno le están transmitiendo algo importante y que además, lo que les decía ahorita, técnicamente hay una exploración muy importante de diferentes elementos. Bueno, ahí, digamos, en esos agradecimientos que voy a quedar debiendo de este libro, hay varios de los cuentos que están acá que tuvieron que ser reescritos 2 o 3 veces de forma estructural. O sea, por ejemplo, el cuento que al final decidí poner en segunda persona, lo pasé a primera y a tercera varias veces porque me decían, no, eso no se entiende, pase la primera, y yo, lo pasaba todo. Luego, no, si era mejor en segunda, entonces lo pasaba a segunda, y se lo pasaba a otra persona, me decía, no, eso no se entiende, pase la tercera, y lo pasaba a tercera. Entonces me decían, no, si era mejor en segunda, y lo pasaba a segunda. Así, digamos, el cuento de las entrevistas no nació como que yo digo, uy, y si me meto un poco en entrevistas para contar una historia, no, yo escribí un cuento normal en el que muchas personas hablaban y pues cambiémoslo y comencé a partir y a rellenar con preguntas en la mitad. Y eso es un proceso total de reescritura. O sea, yo creo que si leo el primer cuento y leo pues la trama es la misma, pero el cuento es uno distinto. Entonces yo creo que sí, en esos agradecimientos hay muchos buenos consejos de reescriba todo, cambie la técnica. Entonces creo que es algo que sí está muy pensado, no solo por mí, sino por las personas que me apoyaron. Bueno, ya como para abrir el micrófono también, acá hay muchas personas efectivamente que quieren hacer preguntas y en especial quiero sumar algo, y es que pues Juan Pablo es un escritor que trabaja en silencio, ¿sí? O sea, francamente como que la gente que tal vez lo conozca, y ojalá los que estén acá y lo conozcan tengan esas preguntas, porque parece que Juan Pablo era alguien que escribía sin decirle a nadie. Así que, preguntas. Sí, acércate, por favor. Hola, yo en primer lugar quería felicitarte y decirte que estoy muy orgullosa de ti. Y ya, mi pregunta es, pues creo que yo lo conozco mucho, pues es mi hermano, pero creo que con este ratico acá todos han podido ver que Juan Pablo se caracteriza mucho por su humor. Y lo que entiendo es que pues todos los cuentos hablan sobre la muerte y sobre la violencia, y yo quería saber si en el libro hay espacio para el humor, porque si es un universo que está creado por ti, me cuesta creer que no tengo humor, así no es un humor como crudo, sarcástico, pero pues sí, es como mi principal pregunta, como si ese Juan Pablo que acá ven que no puede hacer un comentario sin hacer un chiste a los 2 segundos, como que pudo escribir eso ahí, o ese humor en lo escrito ya que se pierde. Pues es la segunda vez que me preguntan eso, pero la vez pasada me preguntaron, oiga, ¿usted es igual de Atarmán en los cuentos? Ahí está la labor del escritor, se transforma. La respuesta es no. Una amiga de trabajo diría que es que yo soy Piscis, pero con ascendente en Escorpión. Entonces, como soy Piscis, soy súper sensible, y como soy Escorpión, lo escondo con mi humor ácido. Pero cuando escribo soy solo Piscis. Entonces el libro es bastante sensiblero a veces, y no tiene sentido del humor porque yo siento que mi sentido del humor es un poco problemático y a veces me mete en problemas porque las personas se pueden sentir ofendidas o dañadas por las atarmanadas que en efecto a veces digo. Y cuando estoy escribiendo sobre personas a las que admiro, o que personajes a los que me hubiera gustado conocer, no les voy a comenzar a hacer chistes pesados sobre las situaciones que están pasando. Entonces he intentado escribir cosas chistosas, pero creo que no soy un gran escritor chistoso. Creo que son muy pocos los escritores que pueden hacer reír al escribir, y creo que esa no es una de las cualidades que yo tengo al escribir. Entonces pues ahí le pegaste un punto débil, y gracias por preguntarlo de forma educada. ¿Alguien más? Yo. Juan Pablo, felicitaciones. Gracias, Marcelo. Nos dijiste ahora que escribiste de noche, o que terminaste de escribir de noche el libro, y que entraba tu papá y tapabas el computador. ¿Cómo es que entraba tu papá y tapabas el computador? ¿No le querías contar? ¿Qué pasaba ahí? Aquí está el papá. Bueno, y yo también acá de periodista, ¿no? Pues es que yo en realidad soy bastante penoso, lo escondo con mi humor, y siempre, pues no sé, cuando le dice a otras personas que está escribiendo y no ha publicado nada, es como, ay, tan iluso, ¿no? Ay, como el artista. Entonces, pues digamos que yo no
no quería hacer público ese Franco para que me atacaran. Entonces no suelo hablar de eso, no. Creo que las personas que están acá, muchos me conocen y salvo después del premio, no creo que hayamos hablado de literatura sobre lo que yo escribía antes, porque es algo que escondía. Obviamente pues hay personas que lo sabían porque vivían conmigo, o sea mi papá, o sea, pensaba que estaba viendo porno o que estaba escribiendo. ¿Qué más podía hacer? Algo muy parecido. Sí, siempre. Pues mi hermana sabía, obviamente, porque creo que ella alguna vez la puso a leer algunos de mis cuentos y me dijo que eran muy macabros. Mi mamá, seguramente mis abuelos sabían, pues porque también viví con ellos y creo que era innegable lo que estaba pasando, pero más allá, tal vez cuando trabajaba en la Flip y tenía que pedir permiso por ir a la maestría, pues todos se enteraron, de lo contrario yo no se los hubiera dicho. Entonces sí, como que es un pudor ahí que tiene uno, como que no quiero que me vean cuando escribo porque es horrible y uno se siente vulnerable, pero también porque no quería con que la gente se burlara de algo que uno desea demasiado, que uno anhela mucho, ¿no? Entonces como que lo hacía un poco escondidas y dije, no, pues si no es, muere en silencio. Pero bueno, aquí estoy saliendo de mi closet literario. Aprovechando eso que mencionas y que hay niños mirando eso, a mí sí me lleva una inquietud y es en qué momento vos decides que quieres escribir. O sea, hay una influencia de la infancia, la juventud, ¿en qué momento eso pasa? Bueno, pues creo que soy bastante imaginativo. Si me acuerdo, yo me pongo a hablar, perdón. Me pongo a hablar, pues sí, o sea, me voy, imagino muchas cosas, estoy en lugares diferentes. Y también cuando estaba en el colegio perdí un año y pasé de ser el peor estudiante de la historia de la humanidad en ese colegio a uno de los mejores sin tener que hacer absolutamente nada. Y yo no cambié nada, hacía exactamente lo mismo que hacía antes, pero entonces ya sabía todo, no sé por qué. Entonces me comencé a aburrir un montón en las clases y un día mi papá me regaló un libro de Mario Mendoza. Y uy, quedé descrestado, ¿no? Y me lo leí y cuando terminé ese me leí otro y leí en clase y nunca paré de leer. Entonces creo que cuando uno lee mucho comienza como a pensar en escribir, ¿no? Y hubo otro punto, de nuevo con esta exnovia en Bosa, que pues como era mi exnovia tenía que aguantarse que yo le hablara de todos los libros que estaba leyendo. Entonces yo le reseñaba todos los libros y decía, no, yo he hecho esto, bla, 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 bla. Y me acuerdo que una vez como que fuimos a comer una ensalada de fruta y pasamos por un caño allá en Bosa y unos niños nadando, me acuerdo mucho de eso, me impresionó. Y luego entramos a la ensalada de frutas y yo le estaba hablando del libro y le hablaba y ella me dijo, pero eso es otra historia, ¿por qué no la escribes? Y yo, uy, qué idea tan... y ella me animó a entrar a un taller de artes, que mi profesora del taller de artes es esa señora que está allá, un bufandita azul, y mi profesora me dijo como que lo siguiera intentando, que lo siguiera trabajando, y pues comencé a escribir ahí en secreto. Creo que comencé a escribir, no sé por qué, pero pues todavía estaba decidido a estudiar Derecho, ¿sí? Yo quería estudiar Derecho desde hace muchísimo tiempo. Y un día estaba viendo la clase procesal, o sea, ya con todos sus antecedentes, ¿no? Estaba viendo la clase procesal civil, que era una clase malísima, como que se llamaba Gamal, que lo único bueno era que eran millonarios, y yo me hacía en la parte de atrás de los salones de la Universidad Nacional, porque los salones son escalonados, son como una grada, entonces si uno se sienta en la parte de arriba no ve un carajo lo que uno está haciendo, o eso cree uno estudiante. Y me estaba leyendo un libro que se llama Sangre Fría de Truman Capote, y yo estaba obsesionado con ese libro, y me lo leía, y cuando me lo terminé, dije, no, yo quiero escribir, y no, yo, o sea, tengo que escribir a la mierda el Derecho. Luego maduré un poquito y no, el Derecho está bien, pero escribir está mejor. Entonces sí, es como un proceso largo de circunstancias y condiciones previas y de trabajo, de donde nace como mi deseo de escribir. Se puede igual hacer de todo, ¿no? ¿Alguien más, por favor? No. Entonces, yo creo que todos estamos acá para conocer la obra de Juan Pablo. Pregunten. No quiero leer. Que alguien pregunte. Es el momento de la lectura. Lea. Así que Juan Pablo, por favor, sí, léenos un fragmento de uno de tus cuentos más queridos, precisamente Obituario. Bueno, no sé cuál leo. A mí el que más me gusta es el primero y el de Narciso. A mí el de Narciso me gustó mucho.
el inicio de Narciso. Hay unas partes también. Es que el libro es muy bueno, tiene varios cuentos buenos, eso es un problema en este momento. Escoger cualquiera. Pues no sé, soy malo leyendo en voz alta, me voy a poner nervioso. Si me equivoco leyendo y tienen el libro, pues háganse los locos. Entonces, Narciso Guerra. Fragmento de la entrevista: uno se acostumbra a la muerte en las mañanas. Periodista: ¿por qué subieron a la laguna el día que encontraron a Narciso? JC: subimos porque nos tocaba. No me mira así, lo que pasa es que nosotros subimos todos los días. La laguna es el único camino que queda para llegar hasta la escuela. Usted sabe que en Bellavista se divide en dos partes, la oriental y la occidental, y cada una tiene un dueño. Nosotros vivimos en el oriente, pero la escuela queda del otro lado. Antes cruzábamos por los barrios y no nos decían nada. Bueno, a veces nos decían que el uniforme, que el peluqueado, que rápido para la casa, pero no nos pasaba nada. Usted sabe a qué me refiero, pero desde que ellos llegaron a Bellavista la cosa cambió. Nos toca subir hasta la laguna de la cima del cerro y bajar sin atravesar la comuna. Esa es la ruta más segura porque ellos no respetan a nadie. Si usted pudiera subir hasta allá temprano, vería que eso está lleno de gente desde antes de que salga el sol. Es que cuando uno vive en los cerros toca madrugar para llegar temprano a cualquier parte. Y pues por eso subimos, para ir a la escuela. Obvio yo no sabía nada. Si yo hubiera sabido, no habría ido por nada, y menos con mi hermanito. Yo lo pienso y me digo, pues nos toca a nosotros por de malas. Pudo ser cualquiera, pudo ser cualquier otro, pero nos toca a nosotros. Pregunta del periodista: es extraño que, si tanta gente atraviesa por los linderos de la laguna, solo ustedes vieran el cadáver. JC: de pronto otra gente ya lo había visto, pero se hicieron los bobos. Es que si usted viviera en Bellavista sabría cómo es. Mi hermano menor ya había visto como 7 muertos antes de lo de Narciso, más de uno por año, que por cada año que ha vivido. ¿Se imagina eso? Yo sí, y le digo que uno se acostumbra a ver la muerte en las mañanas. Y más importante, a no meterse. Los muertos se quedan donde los dejaron hasta que suben los del CI, Cuerpo de Investigación, y la policía para llevárselos. A veces se demoran 1 día, 2 días, 3 días, 1 semana o hasta más. Y la familia no puede hacer nada o les va peor. Entonces uno se acostumbra a hacerse el huevón. No sabe lo que pasa, pero no se mete. Es como ese cuento que nos pusieron a leer en la escuela, Antígona, igualito, pero en Bellavista. ¿Sí sabe cuál es? Aquí también hay una ley que nos prohíbe enterrar a los muertos, pero la diferencia es que aquí la gente no puede hacer nada. Entonces, ¿por qué se arriesgaron con el cuerpo en la laguna? Mire, la verdad es que a mí me convenció JJ, mi vecino de la cuadra. Es que era una cosa muy rara. Todo el mundo dice que la laguna está embrujada, que hay un poco de almas en pena en esas aguas. Dicen que todos los que tiraron ahí no pueden descansar, que el hecho son puras calacas. Yo una vez escuché en la radio un señor diciendo que la laguna de Bellavista era una fosa común y que la iban a destapar, pero eso no pasó. Yo sabía que no iba a pasar nada porque los que tienen la laguna nadie los encuentra, nadie. Yo no sé qué hacen, pero los cuerpos se hunden, se deshacen, se pierden. En cambio, Narciso estaba en la orilla. Eso es súper raro, ¿sí me entiende? Porque los que tienen la laguna no se los vuelve a ver. Entonces pensamos que podía ser otra cosa, que estuviera vivo, herido, borracho. Era solo un tipo tirado al pie de una laguna. Cuando se dieron cuenta de que era Narciso Guerra, pues lo que pasó fue así: íbamos para la escuela. Cuando pasamos cerca de la laguna, JJ, mi vecino, comenzó a decir: pilla, hay algo en la orilla, vamos a ver. Y yo le decía que no, que estaba con mi hermanito, que no joda. Él dale que dale y se adelantó, pero se detuvo a la mitad del camino. Yo creo que cuando le entró el miedo, pero no dijo nada, sino que él comenzó a decir que bajáramos a ver, que podía estar vivo, que en la laguna nunca pasaba eso, que lo podíamos salvar, que podía ser un conocido, lo que ya le expliqué. Mi hermanito tenía miedo y yo no quería bajar. Yo le dije que me esperara donde estaba y gritara si alguien venía. Y fue lo mejor, ¿sabe? Porque con Narciso se ensañaron. Yo no quiero que mi hermano vea algo así. Hay cosas de cosas, pero el Narciso ya es demasiado. ¿Puedes contar cómo estaba el cadáver? Los detalles. Pues el muerto estaba encallado en la orilla, la cara flotando en el agua y el cuerpo enterrado en el barro, los pies secos. El olor era terrible, como chamuscado. Tenía la cabeza abierta en la parte de arriba, como si fuera un huevo tibio. Yo creo que le quemaron los brazos o algo así, porque los tenía muy rojos. No se veía la piel. Parecía que lo hubieran pelado como una papa. No se le veían los tatuajes, porque por los tatuajes yo lo hubiera reconocido a kilómetros. Tenía puesto un esqueleto, pero estaba todo hecho girones, y en la parte del cuello tenía sangre, mucha sangre. Los pantalones los tenía como chuecos y estaba sin zapatos. ¿Cómo supo que era Narciso? Porque le dimos la vuelta con un palo, y así lo encontró la policía, y así dijeron en los noticieros, pero al principio estaba boca abajo. Apenas lo giramos supe que era Narciso. Supe de una, tenía las cejas como hundidas y la boca rodeada de cicatrices, pero era Narciso. ¿Cómo no iba a saber? ¿Cómo no iba a saber? Yo había visto 1000 veces sus videos, lo había visto en conciertos en el barrio. Es que Narciso era un ídolo, el mejor trapero de la historia. Ese man combinó como nadie las letras más duras del rap con los mejores beats del reggaetón. Narciso era un grande, como La Voz, como Tupac, algo así.
Por eso fue que a mí me fue tristeza al verlo, porque uno pensaba que a Narciso no le iba a pasar nada, que no lo iban a tocar si todos lo queríamos, todos queríamos ser como él, pero ahí estaba tirado. Eso me dio fue mucha tristeza. Usted sabe, ni él se podía escapar de Bellavista. Y como se ensañaron con él, todavía me da tristeza. Me acuerdo que en ese momento, cuando lo volteamos, yo me quedé para ver a mi hermanito y seguía paradito en la misma colina mirándonos, todo juicioso, y así fue que me dio miedo. ¿Y eso es todo? Sí, eso es todo. Nos fuimos de una y camino a la escuela le avisamos a la policía. Yo no le dije nada a nadie más, y creo que JJ tampoco. Ahora que lo pienso, si todo el mundo se enteró es porque no fuimos los únicos en verlo, pero nosotros fuimos los que avisamos a la policía. Yo me arriesgué a avisar por Narciso y mi familia, por nadie más. No te voy a preguntar quién, pero dime por qué lo mataron. Yo no sé, dicen que la noche anterior estuvo bebiendo al otro lado de la comuna, que se puso a cruzar tarde al otro lado hasta su casa. Yo creo que de pronto lo mataron por eso, por cruzar la calle que no era. Bueno, quedan todos cordialmente invitados a conocer la obra de Juan Pablo. A todos, gracias por venir domingo lloviendo, los quiero mucho. Gracias.